Pero avanzamos porque esto ha marcado sin duda la jornada. Una auditoría externa reveló la entrega de préstamos a parlamentarios por parte de la Cámara de Diputados. Estos créditos o adelantos fueron entregados durante el 2014 y eran sin intereses ni ningún tipo de reajuste. Vamos a conocer los detalles de este. Vamos a saludar de inmediato y establecer contacto con el diputado Marco Antonio Núñez, presidente precisamente de la corporación. Diputado, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena, a ti y a todos los auditores de CNN Chile. Despejemos en primer lugar todas las dudas. ¿Qué es lo que deja en clara esta auditoría de la consultora Sandón y Osandón, que también se hace público hoy día a través de la prensa? Sí, lo primero que deja claro esta auditoría es que esta era una práctica no ilegal, pero reprochable desde el punto de vista ético, que se suspendió el año 2014. El año 2015, el año pasado, en marzo, cuando asumimos con el resto de la mesa, nos informamos de esta situación y instruimos a la administración de la Cámara de Diputados que suspendiera definitivamente, ratificando la decisión anterior, y que se hiciera un esfuerzo lo antes posible para recuperar esos adelantos de las remuneraciones que 4 diputados habían efectuado en los últimos meses. Eso ocurrió así, se recaudó esos adelantos que se usaron, entiendo, según la información que he recibido de la administración, para casos familiares calificado, donde se requería un adelanto para enfrentar o la enfermedad grave de un familiar o un accidente grave de alguien cercano. Esos son los casos concretos, y se terminó con este privilegio porque no tiene ninguna razón de ser de que una institución como la Cámara de Diputados facilite el adelanto de las remuneraciones a los diputados y diputadas. Eso ocurrió así, y nosotros tenemos 3 auditorías: la auditoría externa de empresas reconocidas nacional e internacionalmente, la auditoría interna y la Comisión Revisora de Cuentas, que analiza la marcha administrativa del Congreso Nacional, en particular de la Cámara de Diputados, y ratifica de que esto se había suspendido, ratifica de que efectivamente no puede volver a ocurrir una situación como esa, que no ha ocurrido, y trasciende esta auditoría. A mí me parece bien, porque todo lo que implique transparencia y ordenamiento administrativo forma parte esencial de nuestra gestión acá en la Cámara de Diputados. Diputado, la pregunta es anterior a eso. Usted ha señalado que esto no ocurre hace un buen tiempo, pero la pregunta es ¿por qué se permitió esta práctica? ¿Por qué determinados parlamentarios podían pedir un adelanto bajo estas condiciones? ¿Y quién era el que firmaba la autorización? ¿Y cuántos eran los topes máximos de, en el fondo, la dieta que yo podía adelantar? Sí, esto ocurría probablemente desde los años 90, no tenemos registro contable de operaciones previas, pero hay que entender de que esto no es un préstamo, es adelanto de la remuneración, entendiendo que los diputados duran 4 años en sus funciones para casos calificados que determinaba la Secretaría de la Cámara de adelanto de su dieta. Efectivamente, se tenía que recurrir a la Secretaría de la Cámara, entregar los antecedentes de fuerza mayor que justificaban este adelanto, y eso se hacía dependiendo de la situación que había que enfrentar. Es cierto, usted me va a decir, está a la banca los créditos para poder enfrentar situaciones familiares de alguna enfermedad catastrófica, por ejemplo. Eso es cierto, por eso nosotros ratificamos la decisión de que no ocurriera más y se recaudara todo lo que se adelantó hasta el año pasado. Diputado, y eso ha sido así. Diputado, si es que no hay registro contable desde que antes del 2010 hacia atrás. Desde el 2010 hacia atrás, por lo tanto, nosotros no podemos saber cuántos diputados se acogieron a este llamado beneficio, ¿no? Claro que sí, del 2011 en adelante sí, en la perspectiva de que el 2011 se reforma la administración de la Cámara, todas las asignaciones, los aumentos de dieta o reducciones, y la administración y la fiscalización corresponde a un organismo externo, tanto en el Senado como en la Cámara, y se comienza a regularizar ya el año 2014. Nosotros ratificamos esto en 2015, y a mí me parece bien que trascienda, porque tenemos 13 auditorías. ¿Qué organismo público del país, pregunto, tiene 3 auditorías que controlan, y esas auditorías trascienden para saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? Reitero, aquí no ha habido pérdida de patrimonio, esto se regularizó hace más de un año atrás, se recaudaron todos aquellos adelantos de remuneraciones, y bueno, esto trasciende cuando ya hemos solucionado el problema y hemos tomado la decisión definitiva que no vuelva a ocurrir, porque no se justifica un privilegio de estas características. Diputado, ¿este privilegio era para los 120 parlamentarios o también podían pedir beneficios del adelanto de sus remuneraciones otros funcionarios de la corporación, o solo era para los parlamentarios? Esta es una muy buena pregunta, porque los funcionarios de la corporación, de la Cámara de Diputados,
tienen un sistema de bienestar, y esto lo pueden hacer como muchos chilenos en el sector público, en el sector privado, que recurren a la organización que corresponda al bienestar de los trabajadores y donde uno puede acceder a créditos, en este caso, formales. No existe en nuestra reglamentación un bienestar de los diputados, está bien que así sea, nosotros tenemos renta bastante alta y este es un trabajo que requiere que no exista este tipo de organización. Solo para Por lo despejar tanto, la duda, solo para despejar la duda, para responder la pregunta, esto solo operaba para diputados, en el caso que estamos analizando. Ya, entonces entendemos que para el resto de los funcionarios de la corporación cuentan con sus propios sistemas de bienestar, como también lo cuentan distintas organizaciones, más allá si es que podrán recibir sus adelantos, pueden optar a créditos y eso será pactado en su determinada manera. ¿Podían los parlamentarios pagar efectivamente en 28 cuotas sin ningún tipo de interés ni de reajuste la devolución de su dieta? ¿Era un descuento que venía en el fondo en su sueldo de fin de mes? La información oficial que yo tengo de la Secretaría de la Cámara es que esto no es así, hay una desinformación por parte de ese artículo. Lo concreto es que cuando asumimos en marzo del año pasado, nosotros reafirmamos la política de que esto no volviera a ocurrir y que independientemente de las cuotas que se pactaran, si eran 1, 2, 3, las que fuera, se resolviera rápidamente la recaudación. Y eso ocurrió. En este minuto, reitero, esto hace más de un año que no ocurre, por lo menos desde que nosotros asumimos en marzo, y se recaudó el año pasado todo aquello que estaba pendiente. Por lo tanto, los detalles de cómo operaba esta ayuda en casos calificados de adelanto de las remuneraciones para, en este caso, 4 diputados de 120, el detalle lo tiene la administración. Reitero, esto ya se solucionó hace un año atrás y vamos a reiterar de que cualquier privilegio que no tenga una explicación directa para hacer mejor nuestro trabajo tiene que desaparecer. Solo aquellas distinciones para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo que se justifiquen tienen razón de ser y pueden continuar. Las que no, se suspenden inmediatamente. Diputado, quiero hacerle una pregunta, pero no